Hoy quiero hablarles sobre las promesas de Dios, el perdón. Hemos estado hablando sobre esta serie, que este es el cuarto sermón, y ahorita voy a darles un repaso. Pero hoy quiero hablar del perdón. En mi primer libro, Cambie sus tragedias en triunfos, hablé 2 capítulos del perdón. Uno es cómo recibir el perdón de Dios. Y el segundo, cómo dar o perdonarte a ti mismo. Cómo recibir el perdón o perdonar a otros, pero también, amado, cómo perdonarte a ti mismo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y el perdón es parte importante en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Dios promete que nos perdonará si estamos dispuestos a pedirle perdón. La condición para que esa promesa del perdón se cumpla en tu vida es confesar tus pecados, pedirle perdón a Dios por tus pecados y el perdón se hará. Pero es una promesa. El perdón es una promesa. Déjenme darles un repaso de lo que hemos hablado de esta serie, que ya me quedan 2 sermones más para terminar esta serie de 6 temas. Ya hemos visto sobre la fidelidad de Dios. Les hablé también de la sabiduría. Todas son promesas que Dios da, de la sabiduría de Dios. Les hablé la semana pasada del propósito de Dios. Ahora vamos a considerar sobre el perdón de Dios. El perdón es algo importante, es lo necesario para una relación con Dios y una relación con nuestros seres queridos. Allí hay una frase en su bosquejo y aparece en su pantalla y dice: el perdón es algo que todas las personas desean y buscan, pero la mayoría no lo pueden hacer por sí mismos. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si no has sido un recipiente del perdón de Dios, ¿cómo puedes perdonar a alguien más? Y si has sido recipiente del perdón de Dios, ¿por qué no has podido perdonar a alguien más? La falta de perdón nos persigue en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra relación con Dios. A veces no nos sentimos perdonados por Dios. En nuestra relación con los demás, a veces, amados, no perdonamos al prójimo o a un familiar, o tampoco recibimos el perdón de parte de ellos. Inclusive en perdonarnos a nosotros mismos es una batalla. Hay gente que carga todos los días un pesar, una culpabilidad, porque todavía no han podido implementar la gracia y el poder del perdón sobre su vida. Y por eso sufren, por eso batallan, por eso no disfrutan el presente. Escogemos y elegimos a quién vamos a perdonar. La gente hoy en día escoge o elige a quién va a perdonar. Depende de qué modo estoy y depende a quién voy a perdonar, qué es lo que me hizo, el grado de lo que me hizo. Porque hay gente que me dice: tú me la haces y me las pagas. Primera de Abel 2:5, por si lo quiere buscar. O la gente que dice: te perdono, pero me las vas a pagar. No, espérate, o lo perdonas o cometes revancha. ¿Por qué no podemos dar? Todos queremos un perdón, todos buscamos un perdón, pero batallamos en darlo. Amados, y batallamos en esto. Por eso, amados, cuando tú y yo elegimos a quién vamos a perdonar, es que luchamos en creer que Dios no solo nos ama, sino que nos va a perdonar libremente, amados, si le pedimos. En otras palabras, tú eliges a quién va a perdonar, pero si yo le pido perdón a Dios, Él me va a perdonar. Sí, pero Dios también te dice, para que tú recibas su perdón, tú también tienes que estar dispuesto en perdonar. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso al final de este tema. Ahora, vamos a definir el perdón, tanto en lo que Dios dice acerca del perdón y como el mundo sin Dios ve el perdón. En el diccionario de la lengua española, perdón es acción y resultado de perdonar una pena, ofensa o deuda. Si usted va al diccionario español, de la lengua española, va a encontrar esta descripción, diciendo que esa acción es algo que vas a tener que hacer. Porque hay gente que dice: no, yo estoy esperando que venga y me pida perdón. Bueno, ¿y por qué no vas tú? Toma una acción, toma pasos. Esa acción y es el resultado de perdonar una pena y ofensa o una deuda.
Ahora, la pregunta que yo traigo para ustedes, ¿cuál es la definición de Dios del perdón? Si ya vimos en la lengua española qué es lo que quiere decir, entonces, ¿cómo Dios define el perdón? ¿Cómo se ve de una perspectiva bíblica para nosotros los hijos de Dios? Antes de que yo les conteste esta pregunta, debemos tener una idea de quién es Dios y cómo obtenemos su perdón. ¿Con quién estamos tratando? Con el Dios Todopoderoso, con el Santo, con el amado, el Dios de la integridad. ¿Y cómo voy a obtener de un Dios Santo ese perdón? La mayoría de las personas miran a Dios como un dulce de caramelo, ¿no es cierto? Muy bueno, y sí lo es. Esa es una verdad que yo le he llamado una verdad a medias. Porque dice la gente, hagamos lo que hagamos, digamos lo que, amados, digamos, Dios será comprensivo y perdonador y nos va a recompensar todavía. Amados, esa gente piensa que el perdón se basa en el comportamiento o mi conducta de ese día. Que Dios va a perdonar, y esa es una gran verdad. Dios es bueno, Dios es comprensivo, Dios es amable, pero esa es una verdad media. Las personas que agarran la verdad a media son las mismas personas que tienen dificultades para creer que un Dios amoroso dejaría que algo malo les sucediera. Y cuando eso le sucede, culpan a Dios por haber permitido que le sucediera. En otras palabras, Dios me ama, no importa lo que yo haga, Dios es bueno, no importa. Y amado, Dios no va a causar nada malo. Pero cuando algo malo pasa, culpamos a Dios por haber pasado por eso malo. Y Dios es un buen Dios, es un Dios fiel, es un Dios perdonador. Pero hay condiciones para esa promesa. Hay condiciones para esa promesa. Dios es un Dios santo. Dios no puede tolerar el pecado. Dios ha provisto un camino para nuestro pecado. O sea, porque Dios es un Dios bueno, también es un Dios santo. Amado, y si tú dices, es que Dios me va a perdonar, sí, pero amado, en su santidad te va a pedir que hagas cambios, que arrepientas de tu pecado por la misma santidad que Él tiene. Amado, el pecado tenía que ser tratado. Dios no está cómodo ni se va a codear con el pecado. Si tú quieres un cambio, tú no puedes vivir la vida que quieras, perdonar a que tú quieras y disfrutar todo lo de Dios. La promesa es que Él te va a perdonar si aceptas su perdón, si le confiesas su pecado y también si brindas perdón a quien debes brindarle el perdón. Dios envió a Jesucristo para expiar o tratar con el pecado de nuestras vidas. Su muerte, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo fueron lo que fue el pago del pecado por toda la humanidad. Así que, amado, yo podría decirte en pocas palabras que, amado, Dios ofrece el perdón gratuitamente, pero viene al pie de la cruz. Viene porque alguien fue a la cruz. El perdón viene a nosotros en el nombre de Jesús. Dios ofrece ese perdón gratuitamente, pero llegó con un costo que alguien más pagó. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es reconocer eso, aceptarlo y ponerlo en práctica para que esa promesa del perdón que se nos ofrece gratuitamente nos llegue. Viene a través de Jesucristo. Para que fuéramos perdonados, Cristo tenía que hacer acto de presencia en tu vida. Así que si tú ya viniste a Cristo y le diste tu vida y le pediste perdón por tus pecados, tú eres un ser perdonado. Ahorita voy a hablar sobre eso. Pero también tenemos la obligación de perdonar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Y ahorita voy a hablar con eso porque muchas veces, además, no batallamos en recibir el perdón de Dios, batallamos en dar lo que ya tenemos, que es el perdón de Dios. ¿Por qué batallamos, amados, en dar el perdón de Dios? Mira, amado, yo voy a leerte una historia. Me encanta esta historia. Y voy a estar haciendo unas referencias de esta historia de Lucas capítulo 7, versículo 36, en la Nueva Versión Internacional. Dice, uno de los fariseos invitó al pastor a comer. No, dice aquí Jesús. Se vale invitar también. Las invitaciones están en la Biblia. Estoy libre. Uno de los fariseos invitó ¿a quién? A Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Aquí empieza la historia. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de ¿qué? ¿Fama de qué? Ahora, el fariseo tenía fama de religioso. Ella tenía fama de pecadora. ¿Qué dice el refrán? Crea fama y échate.
Ya la gente la tenía. Ahora, esta mujer, voy a dar un poquito de trasfondo. Cuando ya vino a los pies de Cristo, no vino para pedir perdón, vino porque ya había sido perdonada. Ella vino en un acto de agradecimiento y en un acto de adoración. Fue lo que vino. Un pecador no adora al Señor como esta. Tiene que pasar algo en su vida. Amado, y esta mujer oyó que Jesús, el que había cambiado su fama, que la gente todavía te va a juzgar por lo que eres, por lo que hiciste, por lo que tuviste, amado, en tu vida. Amado, esta mujer estaba siendo juzgada así, de esta manera. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, inclusive, recuerde, a Jesús lo invitaron, a ella no. Ahora, ella no fue a comer, ella fue a encontrarse con el maestro. Y dice que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo. Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Fíjese el acto de adoración que vemos aquí. Es una rendición, es una entrega de parte de esta mujer. Y al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Fíjese lo que dijo esta, no se lo dijo Jesús, pensó, estaba en una forma de crítica, como mucha gente cuando pasa a alguien, amado, y peca o cae, amado, somos rápidos para juzgar a esas personas. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando. ¿Y qué clase de mujer es? Luego dice, ¿qué? Una pecadora. No le estaba diciendo a Jesús, lo estaba pensando. Es como la gente cuando dice, mira, ya llegó. ¿Quién? El que pecó. ¿Te acuerdas que lo vimos allá afuera? Sí. Es uno de los líderes de la iglesia, así que... Y ni los labios movemos, pero bien... Sí, yo lo miré, sí, ajá. Sí, y tenía una corona. Y no la de revelación, es la corona. ¿Y qué te hace pensar que que esa persona no puede ser perdonada? Yo siempre he dicho, esta iglesia no es un museo para santos. Esta iglesia es un hospital para enfermos. Todos aquí necesitamos una manita de gato, otros necesitan una manita de león. Pero ahí vamos todos. Vamos componiéndonos. El problema es que llegamos a un perjuicio. Llegamos a decir, este es pecador, esto tú no me des porque tú eres... tu pecado está heavy duty. No, y para Dios es pecado. No importa si para nosotros son niveles de pecado, dice Dios, no es pecado. No importa si es un pecado light o heavy, pero es pecado, ofende a Dios. Y tenemos que entender, el fariseo ya estaba pecando en la crítica. ¿Cuál es la diferencia entre ese pecado de la crítica a la mujer que tenía una fama de pecadora? Ninguna. Es pecado ante Dios. Ahora, mire la historia, cómo sigue aquí. 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Así se llamaba el fariseo. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer a la que tú dices tiene fama de pecadora? A la que tú, de otra palabra, le está dando una lección a este religioso. Y le está diciendo, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me diste agua para los pies. Era la costumbre. Siempre que la gente llegaba a una casa, lavar los pies. Porque la gente usaba sandalias, no usaban calcetines. Las carreteras eran de tierra. Aún a Jesús se le ensuciaban los pies. Hay que verlo todo en el mundo natural. Camina tú descalzo en una carretera de tierra. ¿Qué va a pasar? Pues a lavarte los pies. Inclusive, ¿no le ha pasado que usted le van a dar raite? ¿Cómo están tus zapatos? Quítatelos.
O sea, la gente ridiculía. Porque acaban de limpiar el carro y tú llegas con el zapato y la uña enterrada y todo lo demás. No, pues no. En la cajuela, mijo, en la cajuela, para que no. Bueno, dijo Jesús, ¿sabes qué? Llegué a tu casa y no me diste agua para los pies. Pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con cabello porque ni toalla me diste para secar. Mire el esfuerzo aquí, mire el cuadro. Tú no me besaste, era la costumbre, un beso, el saludo, el ósculo santo, lo que le llamaban, el saludo. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. ¿Usted cree que no es un acto de adoración? Por eso me encanta este canto. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Esa es la mujer cantando a los pies de Jesús. Dice, está esta mujer besando mis pies, pero ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Dice, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido, ¿qué? Perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. O sea, si vienes con duda de que yo te he perdonado a una mujer que ya estaba experimentando la gracia de Dios, te doy la promesa por tus actos que estás haciendo, que tus pecados te son perdonados. Y los otros invitados, porque de que los hay. Porque hay gente que forman grilla para criticar a todos los demás. Y gracias a Dios que no tenían Facebook. Si no, no se la hubiera acabado esa mujer. Y mire lo que pasó aquí. Y los otros, dice, invitados comenzaron a decir entre sí. Fíjese, lo bueno que eran bien religiosos todos ahí. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Mira nomás. ¿Hasta dónde? Ave María Purísima. No, nunca pensé que esto lo iba a ver en mi vida. Porque de que la gente se sorprende, se sorprende. Ahora mire lo que dice aquí. Tu fe te ha salvado, es lo que dice aquí. Le dijo Jesús a la mujer, vete ¿en qué? Cuando Dios te da el perdón, te da para que vayas en paz. Para que no vivas una vida de martirio. Para que no vivas una vida de acusaciones. Para que no vivas bajo una culpabilidad que no debes de tener. Porque Dios ya te ha perdonado. Un fariseo invitó a Jesús a cenar. Eso tenía que ser un momento increíble. ¿Por qué? Porque Jesús y los fariseos legalistas, habló en plural, Jesús y los fariseos legalistas no se llevaban bien. Sabemos que los fariseos no estaban ahí para aprender de Jesús, sino para atraparlo. Siempre traían una agenda de por medio para atrapar a Jesús. Cuando eso de pronto una mujer que había vivido una vida pecaminosa viene a los pies de Jesús. Yo estoy convencido de que ella había escuchado a Jesús predicar y que se había arrepentido y estaba decidida a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Creo que ella vino a Jesús sabiendo que podía ser perdonada. Quería recibir la confirmación de un perdón. Ahora, ella vino por gratitud y le trajo a Jesús lo mejor que tenía. Un frasco de alabastro lleno de perfume. Amado, lo equivalente en cuestión del precio en ese entonces era casi un año de salario. Imagínese la gratitud que esa mujer tenía con Cristo Jesús. Increíble. Jesús se reclina. Ella lava y seca los pies de Jesús con sus lágrimas y cabellos. Y se dio a sí misma al Señor. Pero mire otra vez el versículo 39 del capítulo 7 de Lucas. Al ver esto, el fariseo que la había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es el que lo está tocando, la que le está tocando. ¿Y qué clase de mujeres? Y le dice, una pecadora. Una pecadora.
Jesús le responde al fariseo al dirigir su atención a él y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Ya que estás pensando y estás juzgando, tengo algo que decirte en esta hora. Tengo algo que platicarte. Amada iglesia, CFC, déjeme decirles algo. Iglesia, también Cristo tiene algo que decirnos sobre el perdón a cada uno de nosotros. Tiene algo que decirte a ti y tiene algo que decirme a mí. Escuche bien y vea si saben de quién estoy hablando. A ver, voy a leerles algo y ustedes van a ver de quién hablo aquí. Por ejemplo, proclamó una guerra santa contra los cristianos en todas partes. Amenazó a cualquiera que afirmaría ser un seguidor de Cristo. Viajó por el Medio Oriente para difundir su religión y no permitiría que a ningún otro Dios. ¿De quién estoy hablando? ¿Sabe de quién? De Pablo. Saulo de Tarso. Pero también podría ser que estoy hablando de Osama Bin Laden. Las características que estoy mencionando es lo mismo. Ahorita les voy a explicar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el 9? Muchos que tienen 22 años para abajo, ni fu ni fa. Pero el 9/11. Septiembre 11 del 2001. Amado, increíble. Todavía está en nuestra mente a pesar de que hace 22 años sucedió esto. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando mi hijo Abel entró y dice: papá, prende la televisión. Y cuando la prendo, lo primero que estoy viendo unos aviones que van rumbo a las torres. Era un martes por la mañana, me recuerdo bien. Son momentos definitivos que te quedan. Inclusive recuerdo la ira que sentí al enterarme de las esposas que hablaban con sus esposos mientras estaba, antes de que cayeran las torres, porque mucha gente estaba atrapada y tuvieron que despedirse de su esposa, despedirse de los hijos, despedirse de su familia, porque ya no había salida. O era brincarse, como mucha gente optó por brincarse, o esperar que alguien viniera a rescatarlo, y se estaban despidiendo. Inclusive recuerdo la ira porque había bebés que nunca iban a llegar a conocer a sus padres, porque iban a nacer huérfanos de papá. Las personas que vivían vidas normales en ese entonces, de un momento a otro, la tragedia los visitó y se sumerge en ellos un caos, una confusión. Pueden ver cualquier cercanía de las acciones de Bin Laden y Saulo de Tarso. Lo mismo. Inclusive ambos tenían religiones que se oponían al cristianismo, celosos de su fe. Ambos perseguían, arrestaban y golpeaban a los cristianos. ¿Qué le diría usted a estas personas? Amado, ¿qué le diría Jesús a Bin Laden? Lo mismo que le dijo a Pablo de Tarso. Mire lo que le dijo Dios a Pablo. Sé del mal que has hecho, conozco la vida que has llevado, que has tomado, conozco el odio en tu corazón, conozco la violencia de la que eres capaz. Si Bin Laden se hubiera arrepentido, recibe el perdón de Dios, a pesar de todo lo que hizo. Te guste a ti o no me guste a mí. Pero si no hay arrepentimiento en vida, después de muerto, a veces me han dicho: pastor, ¿puede venir a orar por el difunto? Porque no, pues ya por él no, por ti sí. Él ya se fue. Él tenía que haber arreglado cosas en vida. El perdón, Pablo fue rescatado. Si Dios pudo perdonar a Pablo teniendo las mismas características de Bin Laden, ¿por qué no lo va a perdonar a Bin Laden? ¿O por qué te perdonó a ti? El testimonio es increíble porque Dios ve el corazón. Mira lo que dice la Biblia en Samuel, primera de Samuel. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo el corazón del hombre. Tú y yo vemos la apariencia, lo vil que son, lo malo que fueron, lo feo que se ven, lo horrible que son. ¿Y qué dice uno? Que se vaya al infierno, no importa, mientras yo no me vaya. Y Dios dice: no, yo veo el corazón. Y si hay arrepentimiento, yo voy a hacer cambios. Juan, capítulo 3, el corazón de la Biblia dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda. Si tú llegas a creer en Dios,
Tú no te vas a perder, vas a tener vida eterna, pero hay un proceso que se llama el perdón. Hay un proceso que se llama el perdón. Romanos dice, amado, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo? En que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué pasó? Cristo muere por nosotros. O sea, Cristo no esperó que te compusiera. Cristo no esperó que cambiara. Cristo no esperó que tú hicieras unos actos de cambio. No, dice, no, yo ya morí por ti. ¿Quieres mi perdón? Ahí está. Yo ya hice lo que tenía que haber hecho. Miren lo que dice Ezequiel. Dice Ezequiel 33. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. Dios, cuando se muere alguien, y más sin esperanza, Dios no se complace porque sabe que ya está destinado al infierno. Sino en que el impío se aparte de su camino. Eso es lo que complace a Dios, que alegra a Dios. Dice, vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir casa de Israel. Dios no quiere que la gente se vaya sin el perdón que Él puede ofrecerles gratis. Por eso es muy importante entender que en vida se recibe el perdón que tú y yo necesitamos. Romanos 3 dice, por cuanto todos pecadores, no dice alguno, todos pecan, todos venimos de una naturaleza pecaminosa y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Nada nos califica la gloria de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos llevó a estar destituidos, perdidos. Y si hubiera alguien a quien creo que Jesús perdonaría, sería Bin Laden, como lo hizo con Saulo de Tarso. Cualquier pecador. Una vez me tocó, hace muchos años, me tocó dar una conferencia y éramos varios oradores y cada uno daba un testimonio de dónde venía para que la audiencia podía entender. Y el que vino antes de mí, no, pues se traía un testimonio que yo ya cuando lo oí dije yo, imagínense, alcohólico, drogadicto por muchos años, casado más de 4 o 5 veces. Dice, tuve a cuántas mujeres en mi vida, me acosté con 2 hombres. No, hombre, dije, no, este está perrón. Pero Cristo me cambió. Es como la gente que nomás está hablando de su pasado, pero nunca habla de lo que Dios está haciendo hoy. Ya deja de hablar de tu pasado, no halagues más tu pecado, halaga el perdón de Dios en tu vida. Y ya cuando me lo dieron a mí, mi peor pecado era la Coca-Cola y el pan virote. ¿Qué me iba yo? Pues yo, hermano, mi pecado fue la Coca-Cola de litro. ¿Recuerdan la de litro de vidrio? No, hombre, era malo. Y el pan virote y una Bolonia para que no. Pero ¿sabe qué? Delante de Dios, los dos éramos pecadores. Y los dos necesitábamos el perdón. Así que, si Dios te perdonó a ti y ha perdonado a gente como esta, ¿por qué no va a perdonar a Pablo de Tarso? ¿Por qué no va a perdonar a Bin Laden? ¿Por qué no va a perdonar a esos criminales que entonces no merecen? Bueno, mientras haya arrepentimiento, van a pagar porque la ley es justa y la ley va. Pero el perdón de Dios ahí está, a disposición. Jesús se preocupa por los pecadores, por personas como nosotros, por personas que son malvadas para la sociedad. Él ofrece perdón. No se puede ofrecer un perdón así. Sin la ayuda de Jesucristo, no se puede ofrecer un perdón así. En comparación con la pureza, la integridad, la perfección y la santidad de Dios, somos el desecho de la tierra. Amados, si quitamos la santidad de Dios y todo lo demás, tú y yo somos basura. Porque el pecado contaminó nuestras vidas. Y dice la Biblia que por eso había urgencia de un perdón, el perdón de Dios en nuestras vidas. Pero Dios nos ama y nos ofrece el perdón si se lo pedimos. Tenemos que pedirlo. Miren aquí, me encanta esta frase, por eso se las puse. La diferencia entre lo mejor y lo peor de nosotros sigue siendo el perdón que Cristo ofrece en la cruz. La diferencia entre lo mejor tuyo y lo peor tuyo es el perdón. Te lleva de lo peor a lo mejor. Todos nos quedamos cortos, todos somos pecadores, salvados por la misma gracia. No podemos perdonar así sin Cristo. Por eso, amados, si tú no tienes ese perdón y no lo has experimentado completamente en tu vida, tú no vas a poder perdonar a nadie. Por eso mucha gente lucha todavía en Cristo porque ha recibido un perdón, pero tú ya le dudas si está perdonado y todavía, amados, no quiere soltar ni perdonar a alguien más. No podemos perdonar así sin Cristo. Y cuando pensamos en cuánto Cristo nos perdonó, debemos estar dispuestos a perdonar a otros de esa misma manera.
Yo le voy a dar a ustedes razones del por qué la gente de hoy es miserable. Número uno, porque muchos de ellos están perdidos y no tienen esperanza. Hay gente que están perdidos, nunca han buscado el perdón de Dios y no tienen esperanza, porque no han captado la profundidad de hasta dónde Dios puede llegar para perdonar lo que han hecho si se los piden. Dicen, no, es que Dios no me va a perdonar. Dios no me va, por eso la gente tiende a quitarse la vida, tiende a cometer suicidio, tiende a dejar muchas cosas porque no, es que no tengo perdón de Dios. Y esa es literalmente la frase que no tengo perdón de Dios. Todos tienen el perdón de Dios. Dios no va a decir a ti sí, a ti no. A ti sí, a ti no. No. Todos estamos listos para recibir el perdón de Dios. Así que hay mucha gente que está perdida y no tiene esperanza. Número dos, porque viven con la falta de perdón en sus corazones. La gente es miserable porque tiene una falta de perdón en su corazón. Estas son las cosas que la gente ha hecho contra esas personas. No han podido perdonar. Hay mucha gente que en el pasado te ha lastimado. Hay mucha gente que te ha quedado mal. Puede ser tus papás, puede ser tu mamá, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, pueden ser un compadre, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser aún tu esposa con la que vives ahorita te sigue lastimando. Yo no sé cuál es tu factor, pero una cosa te voy a decir, tú tienes que tener el poder para poder perdonarla, así como Cristo te ha perdonado a ti. Y si estás batallando, vete a CR. Ahí te van a ayudar a entender estos principios de cómo que haya una sanidad. La gente lastimada, yo siempre he dicho, lastima. La gente lastimada, lastima. Por eso es muy importante entender que hay mucha gente miserable porque no puede dar lo que no tiene. No han experimentado el poder cabal de Dios. Y número tres, la gente no puede perdonarse a sí mismo. Vive con un sentido de culpabilidad por lo grave del problema o pecado que han hecho. Estas personas son sus peores enemigos. Se castigan a sí mismos todos los días. Viven, ¿cómo le llamamos? ¿Masajistas? ¿Masujistas? Masoquistas, que no, si no me golpeo, si no me doy en la torre, no estoy contento, porque es la única manera para justificar mi dolor. No. Y no aguantan el proceso que Dios quiere trabajar en ellos, porque no saben perdonarse a sí mismos. No saben perdonarse. Tú puedes decir, es que no me la voy a perdonar, no puedo creer lo que hice. Bueno, pídele perdón a Dios y déjalo ir. Yo voy a darte tres cosas. Una vez que tienes en cuenta lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Tres cosas que tienes que hacer. Número uno, tiene que romper con su pasado. Aprenda a romper con su pasado. Mire, mucha gente le gusta cargar el costal lleno de las cosas del ayer. Suéltelo. Yo he visto gente en mis 50 años de ministerio que me dicen, pastor, es que el diablo. Suéltale la cola al diablo, ya suéltale la cola. El diablo dice, no, hombre, no me deja en paz, come carrillo este cristiano. Porque no lo soltamos. Una cosa que tienes que aprender es soltar. Romper con tu pasado. Mire lo que dice la Biblia en Colosenses. Entonces ustedes, como escogidos, yo voy a decirles algo, subraya esa palabra. Escogidos. Una vez que tú experimentas el poder de Dios, eres escogido por Dios. Dios decidió en ti, pensó en ti. Eres escogido de Dios. Y luego dice, eres santo y amado por fe. Tú dices, ¿qué tengo de santo? No. Dios te ve a través del perdón y su gracia con santidad. Santo y amado, dice. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y luego dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otros, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Voy a darles dos consejos aquí. Si le ha pedido perdón a Dios o si le ha pedido a Dios que lo perdone, voy a decirles una promesa, Él ya los perdonó. Si usted le confesó su pecado y le pidió perdón, Él ya los perdonó. ¿Qué le queda hacer? Siga adelante. Sigue adelante. A veces llamamos al altar, vengan hermanos, entreguen sus pecados, y ya traemos el pecado, ya me voy, ay, mi pecadito, me lo tengo que llevar. No, y déjelo. ¿Para qué lo quiere? A veces yo le digo a los pecadores, ¿qué te cuesta recibir a Cristo? Inténtalo.
Tienes todo que ganar, nada que perder. Y si no estás conforme, te regresamos tu pecado. Tú quieras. El problema es que muchos de nosotros todavía batallamos en aceptar que Dios nos puede perdonar. Ahora, no solo eso. El segundo consejo que quiero darte aquí sobre esto, no solo que, amado, que es importante, es que si le has pedido perdón a alguien y no te quieren perdonar, adelante, síguele. Porque yo he tenido gente, pastor, yo fui y le pedí perdón a esta persona porque sé que lo ofendí, sé que lo lastimé, sé que le di una mala vida y le pido perdón, pero no me quiere perdonar. ¿Qué hago? ¿Qué hago, pastor? No me quiere perdonar. A fuerza no puedes obligarlo, pero tú ya hiciste lo que tienes que hacer. Tú ya lo soltaste, así que sigue tu camino. Usted tiene que aprender a hacer estas cosas. Rompa con su pasado y apóyese en Cristo Jesús. Ponga su corazón en las cosas de arriba. El perdón que Cristo proporciona libera a las personas de la culpa. Todo lo del pasado va al pie de la cruz. El futuro es lo que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. No viva más en el pasado, en las cosas que no ha podido cambiar. Mira lo que dice Gálatas. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Para eso fuiste libre. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo ¿de qué? De la esclavitud. Rompa con su pasado. Lo segundo que tenemos que hacer es ejercitar el poder en el perdón. Ese poder que tenemos de Cristo, ejercitarlo, pero en el perdón. ¿Cuántos no pueden dejar ir un mal que alguien le ha hecho? Hay gente que le ha costado, es que ya Cristo me perdonó, soy cristiano, pero yo batallo para perdonar a mi papá, batallo para perdonar a mi esposo, batallo para perdonar a mi padre por lo que me hicieron. Dios nos ha liberado de nuestros pecados por su misericordia y su gracia. Inclusive la próxima semana voy a hablar de este tema, la misericordia y la gracia de Dios. Es otra de las promesas que tenemos. Vivimos en una sociedad que es muy fácil y feliz al buscar forma de lastimar o, amados, engañar a otros. Desde derramar una taza de café caliente hasta sentimientos heridos. El perdón es lo último en una sociedad que se venga o toma revancha. Y no tiene misericordia ni compasión. Cristo nos ha sacado de ahí y desea que vivamos por encima de eso. Cristo no quiere que vivas tu vida vengándote, guardando resentimiento. Va a ver cómo me las va a pagar. Hermano, yo tengo 50 años, mucha gente que se ha ido de esta iglesia y los he buscado y no me contestan las llamadas. Por eso tenemos que tener cuidado cómo estamos trabajando. Amado, cuando me invitan de gente que se fue de la iglesia y no se fue bien y dice, se murió alguien, se murió, ¿va a ir, pastor? No, no voy a ir, porque yo no voy a permitir que un funeral, que una quinceañera, que una boda nos una más que la causa de Cristo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Así que si usted se me va de rebelde de esta iglesia, se me muere, no voy a ir a su funeral. Digo, porque ¿o acaso un muertito va a poder más que la causa de cuando Cristo nos dice cómo vivir? La gente que va a tu funeral, que no está bien contigo, es para asegurarte que moriste. Bueno, sí, es cierto, ya voy a descansar más. Hasta que ya. Porque bien dicen, hierba mala nunca muere. Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Hay una liberación que solo ocurre cuando perdonamos, soltar. En vida tenemos que hacer. Cuando aceptamos el perdón de Dios. Ejercita el poder en el perdón. Mira lo que dice la Biblia en Mateo. Porque si perdona a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. La condición para ser perdonado de Dios o por Dios de las ofensas que hemos hecho o que hacemos es que tú aprendas a perdonar a alguien más. Pero mira el siguiente versículo. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Mira lo que dice aquí esta frase. El poder viene a través de Cristo y viene a nosotros cuando perdonamos como Cristo perdonó. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? Recíbelo de Cristo, pero lo quieres ver en operación. Aprende a perdonar como Cristo te ha perdonado. ¿Cuántas veces tu esposa te ha pedido perdón y no la perdona? ¿Cuántas veces tu esposo te ha pedido perdón y no lo has perdonado? ¿Cuántas veces tus hijos te han pedido? ¿Cuántas veces tu papá te ha pedido perdón? ¿Cuántas veces la novia que no viste, mira, no vio en qué se metía, pero ya estás, ni modo, te pidió perdón? Te dijo, I'm sorry, but I love you. I love you a lot.
¿Se fija? Hasta la música entra. Ahorita voy a hacer un llamamiento para todos los novios, para que pidan perdón. Y después de aquí tenemos una boda. Pero si hay una necesidad. Mire, es asombroso. Escuche bien lo que les voy a decir. Es asombroso cómo alguien que puede afirmar que es cristiano o seguidor de Cristo, pero tiene relaciones que no reparan. Tiene relaciones que no reparan. Si tú me dices que eres hijo de Cristo, eres un seguidor de Cristo, pero tienes en tu vida relaciones que no quieres reparar, voy a cuestionar tu relación con Dios. ¿Estamos bien? La razón que les digo esto, porque no podemos vivir la vida que tú y yo queremos. Tenemos que vivir la vida como Cristo la diseñó. Y a veces hacer lo correcto cuesta. A veces el poder sanar cuesta. Cuesta una terapia, cuesta, amados, el dejar el dolor. Ejercite un poder en el perdón. Porque cuando tú empiezas, amados, a perdonar, empiezas a liberar un poder en la otra persona y en tu vida. Pero eso es una promesa dada por Dios en tu vida. Lo último tiene que saber, es saber que ha sido perdonado. Usted tiene que llegar a una convicción, a una certeza que usted ha sido perdonado. A mí me dice la Biblia en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, ahí está la condición. Él, o sea, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Nos perdona los pecados, pero no nos deja igual, sino dice, y para limpiarnos, ¿de qué? De toda maldad. Escuche bien, iglesia, lo que le estoy diciendo. Si Dios te dijo, te perdono, y tú dices, Señor, es que ese pecado que te pedí perdón hace 5 años, dice Dios, ¿cuál? No me acuerdo. Lo que me acuerdo es que me pediste perdón y yo te perdoné. Entienda que usted es un ser perdonado. Y si Dios no se acuerda más de él, ¿por qué usted lo va a hacer? Cuando confiamos en Cristo y no en nosotros mismos, podemos estar seguros de que Él nos ha perdonado. Así que cuando el diablo venga y le recuerde su pasado, usted le puede recordar al diablo su futuro, que es un ser derrotado. Sí, el diablo te va a decir, tú eras esto, tú eras esto, tú eras lo otro. Sí, yo lo era, pero ahora soy un ser perdonado en Cristo Jesús. Pero tú vas a tu muerte, tú eres una persona ya vencida por el poder de Cristo Jesús. Así que si alguien le recuerda su pasado, no se lo crea, porque Jesús ya lo ha perdonado. Ya lo ha perdonado. Cuando hacemos eso, descansamos. Vamos a poder descansar en Cristo, inclusive, aun cuando no tengamos ganas y cuando el diablo trata de golpearlo, usted va a decir, no, yo sé dónde estoy parado. Aunque venga la duda, vengan los sentimientos, usted sabe, porque dice la Biblia en Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Si tú le perteneces a Cristo y estás haciendo su voluntad, no hay condenación. Porque hay gente que, ay, que Dios te está castigando. No, espérate, no, Dios no me está castigando. Son cosas de la vida y la vida sigue. Pero yo sé dónde estoy parado. Y entienda que no hay ninguna condenación. El único que condena y acusa es el diablo. ¿Sabía usted eso? Pero el que está en Cristo y perdonado por Cristo no tiene por qué vivir con esa inseguridad. Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Pídale que lo haga y lo va a hacer. Solo Jesús puede ayudar a perdonar lo imperdonable de otras personas. Pídale que lo haga y lo va a hacer. Cuando Dios perdona, usted puede estar seguro de que sus pecados serán perdonados. Pídale a Cristo que le dé la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pídale que pelee la batalla de la autoestima. Pídale a Dios que le ayude a pelear la batalla de perdonarse a sí mismo. Y créalo, si usted le pide todo esto, Él lo va a hacer. No condene más su corazón. No lastime más su vida. Su relación con Dios. Usted tiene la promesa del perdón de Dios sobre usted. Mire, nosotros los cristianos somos seres perdonados, no perfectos. Somos seres perdonados, no perfectos. El hecho de que tú vengas a Cristo no te hace ningún perfecto, te hace un ser perdonado. Por eso dice, Él perdonará tus pecados y tu maldad. La maldad esa que todos los días hay en la tierra. Dice, ahí te va a ir perfeccionando. Y todos los días tenemos que levantarnos y dormir el día, en la noche. Señor, perdona todas mis ofensas. Perdóname. Y Dios se va a encargar.
¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres una persona que le pertenece. No viva más condenándose. ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para hablarles de este tema? Porque hay mucha gente que no ha entendido la libertad que tiene en Cristo Jesús. No para pecar, sino para disfrutar la vida que ahora tienes en Cristo Jesús. Porque hay cristianos que han venido a Cristo y son más miserables que cuando venían en el mundo. No, hombre, todo les molesta, hasta lo que no comen les hace daño. Porque no, el perdón de Dios ahí está. Disfrútalo. ¿Aprendió algo este día? ¿Perdonados somos? Yo voy a hacer una oración por ustedes. Y quiero, ahorita va a pasar Víctor porque tenemos la ofrenda misionera el día de hoy. Pero quiero bendecir su vida. Que disfrute, que repase este sermón. Este sermón lo van a repasar en los grupos familiares esta semana. Vaya a un grupo yo quiero la aplicación de este sermón sobre el perdón de Dios. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias porque nos estás hablando a través de tu palabra de un asunto que está cerca de tu corazón, el perdón. Para ofrecerlo a la humanidad, te costó la vida de tu Hijo Jesucristo. Y ese perdón se encuentra al pie de la cruz. Y si hemos llegado a ese momento clave, al pie de la cruz, y te hemos pedido perdón, yo sé, porque tu palabra lo dice, que hemos sido perdonados. Pero ese mismo perdón nos hace falta para ejercitarlo hacia el prójimo, hacia el hermano, hacia otra persona que nos ha lastimado. Y así como tú nos has perdonado, Dios, darnos el valor y la fuerza, el poder para perdonar. Por Cristo Jesús te lo estoy pidiendo. Porque, Señor, estoy viviendo para agradarte y para vivir la vida de Cristo. Te amamos por todo lo que has hecho en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Víctor.